Hola, ¿qué tal? Soy David Femat Nava, nuevamente por acá con ustedes para dar continuidad al estudio que he emprendido para que juntos, todos ustedes conmigo, podamos conocer más de Dios, más de Elohim. Ese es mi interés. No busco riquezas, no busco una recompensa, sino la recompensa mayor es que ustedes pueden encontrar la luz a Elohim. Bueno, vamos a dar paso al siguiente. Como hemos venido hablando, en la enseñanza anterior hablé de la gota de agua. Es importante, muchísimo importante, tiene importancia la gota de agua porque es básica. En el Génesis capítulo 1, 2, 3. En el primer versículo dice, en el principio Dios creó el cielo y la tierra, o los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, es lo que dice. No pierdan de vista lo que estoy diciendo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero el siguiente versículo es importantísimo también. Y obviamente los que siguen, porque es cuando empieza a detallarnos el Señor, ¿verdad? Pero el segundo dice así, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es lo que dice el texto, no lo puse aquí. Por el momento lo veremos más adelante para reafirmar todo lo que hemos aprendido, ¿verdad? Entonces, toco el agua. El agua es importantísima, habla de aguas, las aguas. ¿Qué te imaginas al hablar de las aguas y no de el agua? Como que el hablar del agua es algo simple, pero el hablar de las aguas es algo grandioso, es muchísima agua, una suficiente y vasta cantidad de agua, ¿sí? Entonces es lo que nos viene mostrando cuando dice las aguas. Además, las aguas están representadas de diferentes formas. También lo veremos más o menos a detalle, ¿verdad? Pero aquí lo importante es que Dios está allí, trabajando en la oscuridad. Fíjate, ¿por qué? Porque dice el versículo 2 de Génesis 1, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. La tierra estaba allí inmersa en esa gota de agua. La tierra estaba oculta allí. Aún no se había revelado. Aún no se había descubierto o sacado, extraído, como le quieras poner, ¿verdad? Y allí estaba la tierra. Bueno, cuando empezó. Ahora ya sabemos cómo está la tierra. Pero en un principio, aquí no se ve. No se ve. Y tomaremos algunos textos que más adelante, que son básicos para darle forma y figura, aterrizar lo que se pretende enseñar, ¿sí? Lo que se pretende enseñar. Bien, esa gota tiene algo dentro, ¿verdad? Tiene algo dentro. Vamos a ver qué tiene. El versículo 2 te dice que la tierra estaba allí desordenada y vacía. Sin vida, sin nada, era simplemente y llanamente tierra.
así literalmente tierra, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. O sea, había una densidad o una densa oscura, una completamente oscuro, no se podía ver nada en aquel momento. Y hay el versículo que le sigue, pues da testimonio de que así es, o así fue, ¿sí? Vamos a ver que entonces había obscuridad. El Señor estaba trabajando en la oscuridad primero, ¿verdad? Ahí agua, parece agua ahí. La tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Elohim, que es el Espíritu, Elohim es el Espíritu, vuelvo a reiterar, Elohim es el Espíritu, ¿sí? Es el Espíritu que se está moviendo sobre la parte superior de esas aguas. Y empieza a trabajar por la parte superior, pero esto va más allá, ¿verdad? Empieza a trabajar en la parte central de esa gota. Y ya lo veremos también más adelante para que se vaya entendiendo, se vaya comprendiendo. Pero tomando en consideración el segundo versículo del Génesis 1, es lo que nos enseña, es lo que nos dice, ¿verdad? Entonces vemos que allí aparece el agua y la tierra y la oscuridad, la plena oscuridad, el agua, la tierra y la oscuridad. ¿Sí comprenden? ¿Están entendiendo? Bueno, no pierdan de vista esto porque es muy, muy importante para el creyente que cree. Vamos a ver la siguiente figura. Aquí hay también una esfera plana, en cierta manera, la figura, pero realmente es tridimensional. ¿Sí? Una esfera eterna. Como Dios es eterno, todo será eterno. Por eso Salomón dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance a entender el hombre las cosas que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. O sea, es algo incomprensible. Si quieres buscar más de lo que está escrito, no lo vas a encontrar. Va a ser muy difícil. Pero esta esfera nos muestra en la parte interna, hay algo, ¿verdad? Bueno, voy a tocar algunos puntos y que debes de guardártelos, reservarlos para a futuro las siguientes enseñanzas y pueda darte más entendimiento, más lugar. Aquí vemos entonces que la esfera tiene en la parte interna algo. Bueno, pues exactamente son el cielo, ¿verdad? Ese cielo, esa extensión de espacio, pero ya no está solo, está habitado ese espacio con el sol, la luna, las estrellas, como dice la escritura, porque ya los científicos pues, toman otras cosas, ¿verdad? Dice que hay galaxias, muchas galaxias. Y bueno, el Señor no cita más, es más, no señala, no dice nada al respecto. Simplemente dice que son estrellas. A lo mejor es materia a su alrededor, porque Dios es grande, es majestuoso, Elohim es excelso en su creación y Él hace lo que quiere. Pero lo importante son las estrellas, el sol
y la luna. El sol, la luna y las estrellas. Las estrellas, la luna y el sol son básicos. Entonces allí están contenidos en esa esfera, ¿verdad? Allí, en ese lugar, está también la tierra. ¿Sí? Como leímos que la tierra es el estrado de los pies del Señor, ¿verdad? Es el estrado de sus pies. Entonces, ¿por qué dice estrado? Porque allí es para él lo más hermoso, lo más bello, ¿verdad? La tierra es una casa para ser habitada. También tomaremos en cuenta ese punto. Esa casa la hizo para ser habitada. La tierra, como decía anteriormente, en la gota de agua, está inmersa allí, no se ha descubierto, no se ha extraído, y lo veremos en los siguientes versículos, como les he dicho. Entonces vamos adelante, ya tocamos lo básico de esto, ¿sí? Vamos adelante, todo es luz. Ahora allí, no he citado eso, bueno, aquí voy a regresar. Como vimos, el agua está oscura, ¿sí? Está trabajando el Espíritu de Dios, se mueve sobre la faz de las aguas, o sea, la parte superior de las aguas. Aquí esta imagen también nos muestra una esfera azul llena de luz, pero no vemos nada en el interior. ¿Sí? En la figura anterior, en la foto anterior, sí vimos que contenía algo. Bueno, aquí, ya en los estudios anteriores he hablado del verbo. Elohim es verbo, posee el verbo. Él con su palabra puede hacer lo que le plazca, ¿verdad? Hacer y deshacer también. Sí, con su palabra tiene mucho poder. Entonces aquí en eh, cap, la carta de Pedro 3:5 nos enseña que estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten. Bien, este texto es muy importantísimo. Si no lo olvidamos o lo ignoramos, pues perdemos la secuencia. Es básico para esta enseñanza. Entonces, aquí dice que todo lo que se hizo antiguamente, los cielos y la tierra, fueron hechos por la palabra de Dios, por el verbo de Dios. ¿Sí? Allí más adelante dice que proviene del agua y por el agua subsisten. Estas son las partes muy básicas, fundamentales. Aquí lo seccioné. En el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios. Y vamos adelante. ¿Qué hizo? Los cielos y la tierra. Y que proviene del agua y por el agua subsisten. Y ya vimos los cielos. Los cielos y la tierra. Los cielos ya vimos que es un espacio, una extensión, ¿sí? Para ser ocupado, ¿sí? Y en la tierra también es un lugar, un espacio también para ser ocupado. Pero todo esto está lleno de agua, ¿sí? A su alrededor, en la parte superior, como lo señalé en la esfera
básica de la creación del universo, ¿verdad? Que proviene del agua y por el agua subsisten. Es básico. Todo se sostiene por el agua. Y adivinen quién es el agua. Pues Elohim. Elohim estaba trabajando, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Él es el agua que nos permite la vida. Y por el agua, todo lo que existe, no dejará nada afuera, sino todo lo que existe dentro de esa gota de agua, subsiste por esa misma agua, ¿verdad? Espero que vayan entendiendo y no se les complique. Y para finalizar en este texto, este versículo dice: proviene del agua y por el agua subsisten. Aquí ya lo tocamos. Vamos más adelante. Dice Hebreos 11, 1, 2, 3. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y es lo que estoy diciendo, ¿verdad? No se veía, pero poco a poco el Señor va extendiéndose en su creación. Aquí voy a tomar en cuenta, y lo veremos más adelante, lo cito antes: la fe es algo que te ilumina. Es una luz para que puedas estar convencido, ¿sí? Para que creas. Y aquí dice: de lo que no se ve. Ya explicaba, ¿no? Como no se veía. En el interior no se veía nada. Y poco a poco se va revelando, se va descubriendo, ¿sí? Dice el 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios se hizo el universo. La voz de Elohim haciendo su obra, ¿verdad? De modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Poco a poco va aflorando, va habiendo resultados de lo que Dios está haciendo en su obra majestuosa. Ahí separé. Es pues la fe, como dije, es la luz, ¿verdad? En el versículo 2 y en el versículo 3. Esa luz para ver el universo, su creación, su palabra hecha una realidad, cumpliendo lo que había tenido en su corazón, realizar esta obra majestuosa. Sí, de lo que hoy podemos ver, no se veía. Bien, vamos más adelante. Como mencioné en un principio, en el símbolo de infinito, eternidad, en 1 de Timoteo 6:16 nos indica de esta manera, nos da a conocer, nos revela, nos descubre esto. Dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Ninguno de los hombres. Si tú dices que has visto a Dios, bueno, pues déjame decirte que no, es imposible. Si llegases a ver al Señor en toda su majestuosidad, caerías, bueno, ni siquiera
muerto caerías, sino caerías, te desaparecías, ¿verdad? Ninguno de los hombres ha visto ni puede ver al cual sea la honra y el imperio por la eternidad, septiterno, ¿verdad? El imperio eterno, septiterno, es algo sin fin, que no para de ser. Bien, pues aquí le voy a dejar para dar paso a la siguiente enseñanza en otra ocasión. No te pierdas, las enseñanzas son importantes. Si quieres conocer más de lo que venimos hablando de la esfera de la creación y no te quedes atrás, está precioso. Iremos descubriendo tú y yo todo lo que Dios nos ha enseñado, nos quiere enseñar. Ok, nos vemos en la siguiente ocasión.